Parece mentira, yo escuchaba de los colegas diputados en La Nación, del radicalismo, en ese momento del PRO, declaraciones periodísticas de muchos de los que van a votar a favor este proyecto y que han ido avalando uno a uno los proyectos enviados por el gobernador Cornejo a esta Cámara. Y la verdad que me da vergüenza ajena, porque se le llenaba la boca hablando del respeto que teníamos que tener con el personal de salud, con aquellos que ponían el pecho, la cara y su vida. Como abogado me tocó representar una de las primeras enfermeras que contrajo el virus del COVID y terminó fallecida. Y a raíz de eso, la verdad que tuve la oportunidad de conocer a muchos y muchas profesionales de la salud en distintas ramas que en ejercicio de su labor profesional dieron su vida, muchos dejaron su salud. Y se les llenaba la boca, ¿eh? Muchos de los que hoy miran con espanto y dice la miembro informante, y me quiero referir con todo el respeto personal de la miembro informante, pero acá hay unos temas políticos que hay que conversar al menos unos minutos en este recinto. Porque pareciera ser que llenarse la boca para decir que los profesionales y las profesionales de la salud son héroes de la pandemia y venir a pegarles un viandazo con la fusta, hoy no es el talero, de la mayoría de los votos en este recinto, a todo un cuerpo de profesionales que estamos hablando de un número importantísimo en nuestra provincia. Imaginémonos que a nivel nacional hay casi 3 millones de mujeres y varones y personas que se dedican al ejercicio de la actividad profesional de la enfermería. Son muchos. Entonces, cuando viene este proyecto, con esos poquitos artículos, pero tiene 2 artículos que son contundentes, porque el objetivo es terminar con el derecho que vienen adquiriendo las y los enfermeros durante todas estas décadas, sobre todo de este siglo. Y a mí me gusta porque hay cosas, y en este recinto lo podemos decir, hay cosas que no se hablan. El problema del gobernador Cornejo, de su ministro de Salud y los brazos armados de la fusta para justificar la sanción de esta ley tiene que ver con el costo del gobierno de la provincia para sustentar el sistema de salud, no solo de los edificios y de los implementos, sino del personal profesional que presta el servicio de salud en nuestra provincia. Costo. Económicamente es caro, en términos de mercado para el gobernador de Mendoza, sostener un sistema en donde los profesionales médicos, los y las farmacéuticos, los profesionales que recién se reciben y tienen que hacer su residencia, los médicos, y hoy en tratamiento esta ley específica de las 27, 17, pongamos el número que fuere, es un paquete destinado a reducir los costos de la actividad profesional de las personas que se dedican al servicio de salud. Se les corrió el velo, estimados correligionarios y correligionarias. Están violando los derechos del trabajador. Se está violentando la Constitución de la Nación, los tratados de derechos internacionales que han sido firmados por la Argentina, suscriptos y reconocidos por el Congreso de la Nación sobre los derechos humanos. No es menor. Ley tras ley, y hoy voy a hacer referencia, al igual que en cada uno de los proyectos, todos los elementos legales y constitucionales necesarios para que las y los enfermeros de la provincia planteen las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ante su rechazo por la mayoría que tiene el gobernador Cornejo en la Corte, vayan a la Corte de la Nación. Y si la Corte de la Nación insiste en este tipo de sistema político que con la fusta quiere ganar la reducción de los costos a costa de las y de los trabajadores de la salud, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hay elementos. Es inconstitucional esta ley, como todo el paquete de leyes que lo que están haciendo es reducir todos y cada uno de los derechos de las y de los trabajadores de la salud en la provincia de Mendoza. Y miro la Cámara porque quiero hablarle a las y a los profesionales que los están apaleando con esta ley. Que le llegue a los medios de comunicación que aquellos que están descolgados
entiendan que el objetivo de estas leyes de salud están directamente relacionados con bajar el costo laboral que tiene el gobernador de Mendoza para la prestación del servicio de salud. Y si me permite, presidente, en alguna oportunidad de la exposición quiero leer algunos datos. Autorizado. Porque requiere tema técnico. Es más, si va a ser utilizado para los pedidos de declaración de inconstitucionalidad. Hay que usarlo, usen. El gremio AMPROS, las asociaciones de enfermeros, recurran a la justicia. No nos dejemos avasallar por este, yo le digo talero, por esta fusta, por este talero de la mayoría de los votos de una Cámara Legislativa que hace lo que se le ocurre. Está actuando como escribanía. Están argumentando como si fuéramos chicos de la escuela primaria. Cuando hablamos de derechos laborales, lo hemos dicho en otros proyectos, sangre ha corrido por debajo de los puentes para el reconocimiento de los derechos de las y de los trabajadores. Y los convenios internacionales, que es donde me quiero centrar, porque obviamente va a haber colegas que van a argumentar en el tema técnico del proyecto, del artículo 2, del 4, en particular ellos dos. Yo quiero hablar un poco de cómo se crearon y cómo se fortalecieron los acuerdos convencionales de la Argentina en los organismos internacionales de derechos humanos, en los acuerdos de derechos humanos de Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y especialmente de la Organización Internacional del Trabajo. Fíjense, todos los acuerdos convencionales de la OIT, de los convenios de derechos humanos, ¿cuál es el objetivo? Bueno, hace mucho, ya en 2019 se hablaba o empezó a hablarse seriamente del tema, es la economía del cuidado. ¿Qué es la economía del cuidado? En esta sociedad de consumo que nos va llevando y en donde la rueda cada vez se acelera más, los extremos de las edades, nuestras personas de edad adulta mayor y las de la menor edad, se encuentran en muchas oportunidades en las familias de cualquier tipo y naturaleza de composición, expuestos no al abandono, pero sí a la baja de la atención de los papás, de la mamá, porque el salir a trabajar, el salir a la actividad diaria, hace que se necesiten de estos temas de cuidado, sobre todo en los dos extremos de la edad. Ahí se empezó a discutir. La economía del cuidado se discute en la Organización Internacional del Trabajo. Hay trabajos específicos. Ya le pedí autorización para leer, presidente. La economía del cuidado tiene un enfoque en donde se establece el objetivo de la necesidad de tener políticas públicas que tiendan a lograr 5 R's, le dicen en la Organización Internacional del Trabajo y en algunos organismos como la Organización Panamericana de la Salud. Y se los leo. El esquema integrado por estas 5 R, la primera de ellas es reconocer, reducir y redistribuir el trabajo no remunerado de la asistencia de los cuidados de salud. Y recompensar el trabajo que está remunerado. ¿Se entiende? Esto es un reconocimiento del derecho de la economía del cuidado, en donde en la OIT se está discutiendo actualmente y en las próximas semanas va a ser objeto de una recomendación para los países. Se tiene que fortalecer el derecho reconocido a la asistencia y a la economía del cuidado. Eso tiene una consecuencia e implica que órganos legislativos como el nuestro tengan que dictar leyes que reconozcan estas 5 R y potencien el mejoramiento de las condiciones laborales, evitando la precarización del trabajo y de la relación laboral. Y no es que lo dice Ramón esto, porque yo ya en cada uno de los proyectos parezco figurita repetitiva de los temas. Pero la verdad es que si nosotros apuntamos a tener un sistema legislativo que permita que el Poder Ejecutivo gobierne, no lo puede ser a partir de una condición de mercado, es decir, bajar el costo del sistema de salud porque le cuesta mucho. Yo veía la trampa que hizo el gobernador Cornejo hace poco con los empleados de la justicia. Vieron que en un momento el que pone la moneda es el Poder Ejecutivo, vieron que no hay autarquía y autonomía del Poder Judicial, y hago un paréntesis, presidente, bánqueme en esta. ¿Y entonces qué hizo el gobernador Cornejo?
como sabía que la estaba perdiendo porque el costo de sostener el sistema de justicia y de seguir mejorándolo, te quiero hablar en términos de mi barrio para que se entienda, la tiene que poner. ¿Y qué dice el hombre? ¿Cómo hacemos para no ponerla? Bueno, bajémosle la conflictividad al gremio primero, desbanquemos al gremio, porque los gremios son mala palabra. Entonces, ¿qué hizo? Le dice a la Suprema Corte, encárguense usted de la negociación, arreglen, porque lamentablemente va a tener que arreglar, porque ya llevamos 2 meses y medio sin justicia en Mendoza. Y si sigue la cosa, en la sesión pasada hablamos, si el Poder Judicial no funciona, le llaman intervención federal. Bueno, acá no va a ocurrir, porque ya el acuerdo de Cornejo con Milei está hecho. Pero el punto, ¿cuál es? Que el sistema de justicia tiene un costo que es caro. No lo va a asumir el gobernador, lo va a pagar, pero el que va a asumir el costo es la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pretenden con el de salud? Que la ley y la legislatura le achiquemos los derechos a los trabajadores para que el gobernador dijo, tengo una ley que cumplir. Entonces viene todo este tema. Bien, y es grave este tema, Entonces, hechas estas consideraciones políticas, porque hay que hacerles y hay que conversar de temas políticos, hablemos un poquito del proyecto. ¿Qué es un enfermero? ¿Qué es un enfermero? Hablemos de un enfermero. El enfermero o la enfermería es una ciencia. Es una ciencia o una disciplina que se encarga de varias cosas. La primera, el estudio. Hay universidades, hay institutos, hay preparación secundaria, terciaria y universitaria para preparar a las enfermeras y a los enfermeros en nuestro país. Por eso dice que la enfermería es el estudio de las respuestas reales o potenciales. Reales o potenciales. Recién hablábamos de los extremos de la vida, de la persona enferma, del resto de los familiares, amigos, conocidos que no lo pueden ir a cuidar. Entonces aparece el trabajo profesional de quien efectúa los cuidados. ¿Para quién? Para la persona, para una familia, para una comunidad. Entonces no es un... ¿Y para qué tema? Bueno, cuando se tratan temas de salud relacionados con la biología, relacionados con lo psicológico, con lo social y con lo espiritual. Porque si ustedes meten a los acompañantes terapéuticos, ¿cuántas familias de pocos ingresos tienen la posibilidad de tener un acompañante terapéutico para el miembro de la familia que se encuentra atravesando por algún tema relacionado con la psiquiatría, la salud mental? Y hay una colega diputada acá que me va a afirmar lo que digo. Entonces, el tema de la enfermería no es un tema menor. La relación laboral de una enfermera o un enfermero es central. ¿Cómo van a votar desconocer estos derechos? Y sobre todo, desconocer a los organismos educativos que preparan a las y a los enfermeros. Entonces dice, si usted trae un título de enfermero, acá no va a importar, porque va a tener que ir a la Secretaría General del Ministerio de Salud para que el que esté ocupando el cargo político diga si las incumbencias que tiene enumeradas en el título que le emitió un organismo del Estado educativo es válido o no para prestar el servicio de enfermería en la provincia de Mendoza. Nos están tratando mal, che. No podemos, legisladores, faltarle el respeto a la inteligencia de las personas. Yo no tengo la estadística, pero en la Suprema Corte de Justicia, pero sí lo sé por la cantidad de procesos judiciales que salen en las listas diarias, que las y los enfermeros le ganan al gobierno de la provincia juicios. Para quien no sepa, yo sé que los enfermeras y los enfermeros lo saben, el ítem 27 del convenio colectivo de trabajo que tienen les permite la estabilidad laboral cuando obtienen el título de la licenciatura. No se lo reconocen. Hasta hace poco hay juicios ganados en el Centro de Salud del Puente de Hierro. No se los quieren pagar, porque es mucho dinero pasar a la planta permanente. ¿Se entiende de qué hablo, no? Porque esto no es japonés. Esto es el artículo 2 y el artículo 4 del proyecto de ley que hoy el radicalismo de Mendoza, con algunos aliados, lo va a aprobar. Y a su vez lo que quieren es terminar con la lucha de las asociaciones profesionales y del sindicato que agremia a estas trabajadoras y a estos trabajadores. Han venido a la comisión en la primera sesión del Senado, o que se hizo en las oficinas del Senado. Los miembros de la Comisión de Salud no querían dejar ingresar a los miembros del sindicato. ¿En qué estamos? Esta es la casa de las leyes.
Me violenta esto, porque la verdad que cuando se trata de los derechos de las y de los trabajadores, vuelvo a repetir, mucha sangre corrió debajo de los puentes. Porque claro, la mayoría de nosotros somos jóvenes, aún con canas, que no vivimos el 1917, el 1923, el Mayo francés, la revolución del año 55 del otro lado, que tenía serias intenciones de terminar con los derechos que le había reconocido el expresidente Juan Domingo Perón a los trabajadores y a las trabajadoras en la Argentina. Y saben, da bronca porque esos derechos son a su vez un acuerdo convencional entre todos los países del mundo que hemos elegido el libre mercado para el desarrollo económico de nuestros países. Entonces, en pos de las normas del mercado y del costo que tiene la utilización de personas, porque hablemos claro, el enfermero es el que vive en el barrio, es la primer cara visible en un hospital, el que se despierta cuando viene de una operación, el que le limpia las heces y la orina de la persona que está inconsciente, es el enfermero, con título o sin título. Es decir, no son temas menores. Por eso violenta creer la miembro informante con la caradurez que nos trata de explicar que esto es positivo, y lo digo y personifico a la miembro informante, porque lo dice, es la que está poniendo la cara al gobernador. El gobernador Cornejo le está mandando un proyecto para bajar los números que él no le dan y no le cierran en esta provincia ordenada. Da bronca, che. Entonces, yo para ir cerrando, las 5 R's, los 2 proyectos de la Organización Internacional del Trabajo que habla sobre cómo tiene que ser los cuidados de la primera infancia y lo relacionado con la autonomía económica de las mujeres. Porque el porcentaje de mujeres que participan de la economía del cuidado es enorme, en todo el mundo. Se está hablando de eso. Entonces, ser nosotros cómplices de un gobernador que pretende bajar los costos de la provincia para mejorar no sé qué cosa, porque imagínense en este artículo 4, no me quiero ir a lo específico porque seguramente algún colega lo va a hablar, pero cuando en el artículo 4 dice, en uno de sus incisos, perdón, en el 2, en uno de sus incisos, que el enfermero es el que está encerrado en el sistema que propone el gobernador, los está sacando del medio, les está quitando derechos. Esto es inconstitucional. Violenta, y lo digo para los colegas abogados que planteen las acciones de inconstitucionalidad, el derecho a la igualdad, para empezar, artículo 16 de la Constitución, artículo 14 bis de la Constitución de la Nación, el artículo 75, inciso 22, 23, que hace referencia a que son ley de la nación los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos y sobre todo los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que establece en un ámbito casi paritario suprainternacional entre patrones, estados y trabajadores, las normas y recomendaciones para que los países trabajemos en pos de progresar en estos derechos que son reconocidos, no en retrotraer los derechos que han sido reconocidos de las y de los trabajadores. Por esas razones y otras a los que me voy a adherir a los discursos que van a hacer los colegas de otros bloques y otros colegas diputados, el voto del bloque de los consumidores y ciudadanos del Partido Protectora es negativo, gobernador Cornejo, porque usted está violentando las mínimas normas que un gobernador tiene que tener, sobre todo de una parte de la sociedad que ha confiado en usted con su voto y con su apoyo para que esté gobernando la provincia por segunda vez. El voto nuestro es negativo. Gracias.